Bueno chicos, muy buenos días para todos. Nuevamente les doy la bienvenida a esta clase. Buenos días, profe. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Espero que hayan tenido una excelente semana, que hayan descansado de mí un ratico. Vamos a iniciar con los chicos que estuvieron pendientes la semana pasada por exponer. ¿Quiénes faltaron? Profe, mi grupo. Perfecto, Diego. Entonces, por favor, presenta pantalla. Yo la nota de la exposición la estoy subiendo a más tardar mañana. ¿Listo? ¿Ven la pantalla? Sí. Listo. Bueno, buenos días. Me llamo Diego Ortega y mi compañero Víctor Ruiz. Vamos a presentar, perdón, la producción de un rifle de asalto semiautomático. Nosotros nos tocó la rama armamentista, ¿cierto? Entonces, lo primero hay que hablar de la breve historia. Eh, el humano, por lo general, siempre ha utilizado armas desde sus comienzos, desde las flechas, las lanzas, hasta ahora mismo las bombas nucleares, que es ahora mismo lo más destructivo que hay. Eh, a comienzos del siglo XX se experimentó con la munición intermedia y diseños de fusiles. Estos eran semiautomáticos y automáticos. Al principio eran semiautomáticos y algunos eran, ¿cómo se dice esa palabra? Que pueden disparar una sola bala antes de recargar. Eh, como medio de aumentar la potencia de fuego de un infante. O un infante en este caso sería el luchador o el soldado que usa el arma. En esto se destacarían los primeros fusiles, serían el fusil Mondragón, el Winchester modelo M1907, esta palabra es un poquito complicada, el Automat Fyodorova y el Rolls M1918. Estos son uno de los principales exponentes. Ahora voy a hablar de unas generalidades de estos fusiles. Por lo general, tienen dos miras. Ellos vienen con dos miras a menos que se cambie a una mira personalizada, que sería una mira delantera y trasera. Esta mira la mira trasera está disponible en varios modelos que son desde 800 hasta 1000 metros. Y estos rifles también tienen un alcance de unos 300 a 400 metros y con 30 cartuchos de balas. Eh, Vamos a hablar un poco sobre algunos exponentes, que primero que todo sería creo que es uno de los más famosos, y no sé si alguien lo haya visto, que es, o se puede conocer como el M4, la M4 o en este caso el M16A2, que el cual es un rifle automático, el cual sustituyó al M14. También era muy parecido y es más que todo utilizado por las fuerzas norteamericanas y estadounidenses. Eh, en la guerra de Vietnam se utilizó mucho y está destinado para el aniquilamiento de fuerzas vivas o otros humanos. Eh, y la neutralización de algunos transportes, pero que no sean muy blindados. No podemos destruir un tanque con un arma de estas, sino más bien autos que no estén tan blindados. Ah, y también a veces se pueden tumbar aviones, pero que pueden a muy poca altura, o más que nada, a casi nada altura. Eh, Creo que también este es uno de los más conocidos, que es el AK-47. También es un rifle semiautomático soviético. Eh, también tiene un calibre de 7.62 por 39 milímetros, y el cual fue diseñado en 1942 por Mikhail Kalashnikov, combatiente ruso de la Segunda Guerra Mundial. Este se ha convertido en el rifle, por así decirlo, oficial de la Unión Soviética, entre 1947 y 1978. Eh, Actualmente creo que es el arma más famosa del mundo y la más utilizada. Y en 1949 fue utilizada por el Ejército Rojo como arma principal de la infantería. Eh, Tenemos otro fusil,
de asalto muy conocido también, que es el FAMAS, el cual es un rifle automático que tiene una configuración bulbo, y fue diseñado en Francia. Eh, este fue diseñado también y fabricado por la fábrica de armas Saint-Étienne, el cual es miembro de la propiedad del complejo francés Nexter. Antes era Gian Industries. Es un fusil de servicio francés y no hay mucho más que hablar. Es muy famoso por tener un gran calibre y mucha cadencia de disparos a velocidad. Listo. Mi compañero va a seguir con esta parte. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el mercado de armas en Colombia. El mercado de armas en Colombia es algo que el Estado ha venido mejorando hace aproximadamente 50 años por medio de Indumil. Esta empresa fue creada en 1954 y está dividida en tres ventas, en tres líneas, que se encarga de explosivo, armas y municiones y metalmecánica y fundiciones. Esta empresa está encargada también de la exportación a Sudamérica y se está caracterizando por la gran exportación a Europa. Para conseguir un arma en Colombia se necesita tener más de 25 años. La solicitud al estado de control de armas y estado de brigada tiene que hacer por decreto la ocupación y la declaración de ingresos de los últimos 5 años, certificado médico y certificado que acredite que tiene el funcionamiento de armas, un certificado que declare que necesita el arma para defensa personal y en el Departamento de Control de Armas y Explosivos. Y estos certificados se tienen que estar eh, actualizando cada 6 meses. Diego, las pasas, por favor. Bueno, en estas cifras podemos ver en el mercado en Colombia, que es alto, eh, 89.429 millones son el ingreso por ventas del año 2018 de 2000, con un 75 millones casi 76 millones en exportaciones. También vemos que en el mercado internacional la empresa más famosa es Lockheed Martin, que es la de Estados Unidos, con un total de ventas en el 2016 de 47 millones de dólares. Continúo. Sí, por favor. Listo. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de armamiento, de creación de estas armas. Estas armas se caracterizan por ser liviana, veloz y muy precisas a la vez. Empiezan por bloques de aluminio sólidos. Estos bloques de aluminio son lavados con material lubricante. Este material ayuda al moldeamiento de las piezas y son fabricadas en dos diseños, que son un receptor inferior y receptor superior, los cuales contienen el gatillo, el empuñador y la culata. Estos diseños son diseños computarizados, el cual eh, llegan a tener hasta 49 herramientas de cortes diferentes. Una caracterización muy importante de estas armas es que contienen que en el cañón aluminio. Esto les ayuda a que sean mucho más liviano y a que tengan mayor precisión. Algo que caracteriza estos rifles es que en,
es que el cañón es, es en forma de espiral. Esto le ayuda a que la bala salga con mucho más rapidez y precisión. Cada arma, cierta, después de crear en el receptor inferior y el receptor superior, se tiene que revisar el encajamiento preciso y por aparte siempre se resuelve, se realiza la rosca del cañón, del cual dije que es en forma de espiral, es rayada para que la bala salga en forma de espiral. Qué pena. Diego, ya. Ahí como pueden ver, Ah, yo explico el flujo del programa de procesos. Después de armar de la construcción de las tres partes, el encaje superior, el encaje inferior y la rosca del cañón, se va al encaje del resultado y cada arma siempre tiene que salir funcionando con pruebas de funcionamiento desde la fabricación. voy a hablar de las conclusiones. Más que todo tenemos cuatro puntos, que fue el mercado. ¿Cómo funciona el mercado? Este mercado funciona a través de varias ramas, que por ejemplo puede ser la investigativa, la de desarrollo, la de producción y la de servicios, y materiales y equipos, o los accesorios. Eh, la de investigación es una de las más importantes y por lo general se trabaja en secreto. Para desarrollar una nueva arma, cada país mantiene ese desarrollo en secreto, porque si no puede hacer que haya consecuencias en contra suya. Si utilizan un arma que fue desarrollada ahí para esa misma, para matar eh, a sus mismas personas, eso podría ser muy malo. También el mercado armamentista representa alto porcentaje de mercados mundiales, es uno de los más grandes. Y las potencias económicas son las más interesadas en este. Estados Unidos, ya vemos que es muy interesada en las armas, también Corea del Norte es muy interesada en las armas. Y así, pues cada país, no solamente las potencias económicas, sino cada país tiene su propio porcentaje de armamento. También para fabricar un arma hay que tener, como todo en el mundo, un diseño previo para poder convertir esa materia prima en lo que vamos a necesitar. Tenemos que tener diseños computarizados, tenemos que tener especificaciones, mediciones, etcétera, para poder crear un arma en condiciones. Eh, estas armas también son muy utilizadas no solamente podríamos decir para matar, sino hay que mirarlo desde el punto de vista que para los países es cómo defender su población. Hay que tener poder militar para que otros países no se vengan encima del mismo. A eso es lo que se refiere. También se puede utilizar, como todo el mundo, para algo malo, que sería para asesinar, pues, siempre son hechas para asesinar, a menos que sean un arma aturdidora, pero no se ve desde el punto de vista de un país como un asesinato, matar a alguien por proteger a la población, sino más bien como algunos países lo ven como algo que se debe hacer para proteger la integridad del país. Eh, Muchas gracias. Aquí está la bibliografía donde encontramos y gracias. Listo, compañeros. Les agradezco mucho la información. ¿Alguien me ha faltado de este grupo por exponer? ¿O ya se invitera uno? Perfecto. Bueno, chicos, entonces, eh,
Voy a empezar a presentar pantalla y vamos a continuar con el siguiente tema que llevamos en proceso, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Entonces, chicos, después de hablar del tema del diagrama de Gantt y hacer varios ejercicios, ¿cierto? Como para tener claridad sobre el tema, vamos a continuar con el siguiente proceso. Les había dicho también hace 15 días que, hace 15 días terminamos el tema de procesos del sector de metamecánicos y en este caso vamos a iniciar con el tema del sector de polímeros. Los polímeros, para los que de pronto no saben, empezando por ese lado, para que empecemos a entender, habla como tal de todos los tipos de productos, de diferentes partículas, de diferentes consistencias, diferentes como tal estabilidades. Hay que tener en cuenta que normalmente se conoce como polímeros o se relaciona más los polímeros a productos de plástico, ¿cierto? Ya que estos son los que manejan más ese tipo de sustancias, ese tipo como de combinaciones. De la tecnología como tal de la transformación o proceso de polímeros tiene como finalidad obtener piezas de forma predeterminadas y estables, cuyo comportamiento sea adecuado a las aplicaciones a las que están destinados. Entonces, todo el tipo de productos que ven en este momento en la imagen es a partir de polímeros, ¿cierto? Diferentes tipos de polímeros en los cuales la combinación de los mismos genera todo tipo de variedad en ese tipo de productos. ¿A qué me refiero? A que, digamos, tú conoces una botella de agua que en este momento tú la puedes ya retorcer, inmediatamente se dobla y se machaca, ¿cierto? Por así decirlo, de manera coloquial. Mientras que otros tipos de productos que también son de plástico tienen una resistencia tan alta que tú no eres capaz de como tal de con las manos llegar a mover, a aplastarlo o a dañarlo. Entonces, ese tipo de características las define de acuerdo a su combinación de polímeros y es lo que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, vamos a ver varios, no vamos a verlos todos como les he comentado anteriormente. La idea es que dentro de esta clase veamos la mayor cantidad de polímeros o productos que normalmente se manejan en la ciudad de Medellín y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues los más importantes o los más conocidos o los más que se utilizan aquí en este momento son el colado, moldeo por compresión, por transferencia, por soplado, por inyección, extrusión. No lo vamos a ver, pero es muy parecido al de soplado que ahorita les voy a explicar. Y el termoconformado. Eso es más o menos lo que vamos a ver durante el día de hoy. Entonces, como para dar inicio, voy a mirar una cosa. Está grabando, qué pena, sino que no me acordaba. Para dar inicio como tal a empecemos con el inicio, que es la parte de colado. El colado es el vertimiento del material de polímero en un molde para que se endurezca. No sé si de pronto ustedes han llegado a ver algún tipo de material, pero no. Y simplemente lo que ven es lo que es la parte de la glicerina, ¿cierto? No sé si de pronto conocen otro tipo de material que sirve en ese tipo de proceso, ¿cierto? La característica general es que ninguna de las técnicas se requiere ningún tipo de presión, ¿cierto? En el colado simplemente es vertir el material dentro de un molde y esperar que se seque. Los métodos más usuales en el colado simple son el colado simple, el colado de película, el colado de plástico y el colado de rotación. Entonces, todo tipo de procesos, pues subprocesos, por así decirlo, tienen como finalidad obtener ese tipo de productos de acuerdo a su necesidad. El colado simple, y es el que normalmente uno ha llegado, digamos, a ver más, se obtiene de acuerdo, obviamente, a un molde, como pueden ver en este momento en la pantalla, y se le vierte unas resinas líquidas o plásticos fundidos, en los cuales estos mismos se dejan enfriar para obtener el producto deseado. Hoy en día las resinas son cada vez más utilizadas por muchas empresas en diferentes tipos de procesos. Aquí van unos ejemplos: acrílico, poliestireno, siliconas, entre otros. Todo tipo de procesos se pueden crear en un colado simple. Hay que tener en cuenta que
que estos moldes, para poder, digamos, no mezclarse con la resina, normalmente utilizan material que no se llegue a mezclar, como la parte de madera, metal, yeso, de plástico, elastómeros o también vidrio. Entonces, como pueden en este momento en la pantalla, simplemente es una actividad muy manual, muy artesanal, que todavía muchas empresas lo siguen realizando para hacer tipos de pilotos o productos bases, o al menos como para ver cómo sería el diseño inicial de algún tipo de producto final. Uno dice, ¿qué tipo de productos puede salir de este tipo de colado? Bisutería, bolas de billar, láminas coladas, muebles, cristales de relojes, gafas, entre otros tipos como tal de productos. Entonces, dentro de lo que hemos mencionado en la colada, hay unos más importantes, que es la parte de inclusión y encapsulado. Entonces, en esa colada que estamos hablando al inicio, hay dos tipos principales: inclusión y encapsulado. Cuando hablamos de la parte de inclusión, nos referimos netamente al objeto, recubrirlo completamente con el plástico, ¿cierto? O con la resina, para finalmente sacar un molde en el cual dentro de este mismo molde se obtiene el producto, o se tiene lo que se quiere como tal conservar para futuro, ¿cierto? Normalmente ese tipo de procesos los realizan mucho en biología para poder mantener, conservar, por así decirlo, las características de algún tipo de animal, algún tipo de partícula, algún tipo de producto que quieren analizar a futuro. Entonces, eso nos ayuda a llegar a proteger, conservar cualquier tipo de objeto. Eso es un ejemplo como tal de una colada por inclusión, en el cual sí podemos observar, pueden observar en este momento un ejemplo en el cual dentro de esta resina se encuentra una cantidad de partículas que fueron elegidas para colocarlo en este mismo, ¿cierto? Dame un segundo, por favor, chicos. Entonces, saben que toda esta exposición, todo está en la unidad número 2, que fue lo que ya está en ese momento expuesto, solamente cada vez se va aumentando lo que estamos haciendo, ¿cierto? Siguiente, encapsulado. Es similar al rellenado y consiste en un recubrimiento sin disolventes de componentes eléctricos. Esa envoltura de plástico no rellena todas las oquedades o todas las partes del producto. El proceso implica una inmersión del objeto en una resina colada y muchos componentes se encapsulan después del rellenado. Entonces, ese tipo de proceso de colada encapsulado lo que hace es, ¿cuál es su fin? Eh, También es encapsular o conservar y proteger una parte como tal. Pero en este tipo de productos del encapsulado lo que hace netamente es proteger una parte específica del producto, no todo en conclusión. Si pueden darse cuenta, en este caso en la parte de un componente electrónico, todo lo que es la parte de las entradas de este circuito, de este componente, están totalmente descubiertas, pero todo lo que hace el trabajo o todas las conexiones internas que tiene este componente está totalmente protegido por esta resina de plástico. Entonces, el objetivo del encapsulado es más que todo de proteger algo, al igual que la inclusión, pero que en este caso tiene como finalidad, además de proteger, tener la capacidad de tener espacios o tener partes que puedan sacarse del producto para seguir trabajando. Chicos, son dos coladas muy sencillas que en este momento se utilizan en muchos tipos de productos que ustedes de pronto han llegado a ver a futuro. ¿Cuáles son las características principales de ese tipo de colado? Se utilizan plásticos en polvo. No sé si de pronto ustedes han llegado a ver las resinas antes de volverse líquidas, ¿cómo son? No sé si de pronto han llegado a ver resina en polvo. Hay muchas resinas en diferentes tamaños. Este es un ejemplo de una resina en polvo, ¿cierto? Era en la cual se caracteriza dentro de su proceso, que inicia como polvo y termina en líquido, ¿cierto? Entonces, se utilizan en plásticos en polvo, suspensiones que colocan los moldes de aluminio,
ayuda mucho a que el tipo de producto soporte un nivel de calor. Obviamente, después de un punto de ebullición del mismo material se llega a fundir también. El producto como tal se ingresa a un molde en el cual dentro de ese mismo molde se coloca en un horno a altas temperaturas para poder que el producto sea totalmente maleable, ¿cierto? Y poder trabajar con él sin ningún tipo de problemas. Y ya cuando está derretido o fundido el material, se introduce una cámara de enfriado en el cual continúa girando para que su proceso de secado sea mucho más rápido y finalmente que en un producto final era. ¿Dónde sacó eso? Qué pena, chicos. Qué pena, chicos. Entonces, todo ese proceso para terminar en el producto que acabamos de ver. El siguiente, el moldeo por compresión. El moldeo por compresión es un proceso muy antiguo y utilizado para plásticos termofijos. Se utiliza mucho para los discos fonográficos o termoplásticos. Como ustedes son tan viejos, saben que es un disco fonográfico. Si de pronto no saben, ya les voy a mostrar. Esos son los discos fonográficos. No creo que lo haya tocado a ustedes, pero a mí sí me tocó. Ya me siento viejo. Entonces, el molde por compresión se utiliza mucho para ese tipo de productos, ¿cierto? Llantas de hule y varios compuestos de matriz en polímero. Perdón. El proceso es el siguiente. Se coloca en el fondo de un molde calentado una cantidad fija del compuesto que se llama como tal carga. Se une las mitades de un molde para comprimirlo y forzarlo a que entre en la cavidad. Se calienta para que el polímero quede a una resistencia muy maleable y pueda transformarse. Se abre el molde y se retira la parte de la cavidad. Aquí les quiero mostrar como para que sea un poquito más claro en un pequeño ejemplo en el cual se pueden ver en este momento simplemente está teniendo el material. Aquí vemos como tal el molde que van a utilizar. Se le vierten las partículas de polímero y en este ejemplo que están haciendo también de madera. Colocan ya como tal el molde listo. Se hace como un proceso como tal de calentamiento del material dentro de un horno. Ya con el material a una temperatura estable, se hace el proceso como tal de prensado, la comprensión del mismo material. Tiene ya un tiempo obviamente enfriado después de hacer esa presión.
Y finalmente se puede observar el material como queda al final. Es como le había comentado anteriormente, principales aplicaciones para materiales duros y plásticos elastómeros, el tema como tal de los discos que les acabo de comentar, para compuestos reforzados de fibra de vidrio, ¿cierto? Entonces, este tipo de procesos como tal se siguen utilizando mucho, no solamente en un producto como este que ya solamente funciona para coleccionistas, pero sí para, digamos, reforzamiento de fibra de vidrio, que es un proceso que en el cual ya es muy actual y muy utilizado en la actualidad. Moldeo por transferencia. No sé si pronto que tengan algún tipo de duda. Voy a mirar. Profe, estamos bien. Perfecto. La verdad, chicos, como les he comentado siempre, el objetivo mío es que ustedes simplemente conozcan todo ese tipo de procesos y sepamos identificar al menos como los principales, cómo se comportan. Listo. El siguiente como tal, el moldeo por transferencia. Este proceso como tal se carga de un termofijo, un performado, una cámara en una cavidad donde se calienta y donde se aplica una presión. Es muy parecido al tema de comprensión, pero van a ver la diferencia en lo siguiente. Listo, hay como dos variantes de este proceso, que es el moldeo por transferencia del recipiente y el del embolo. Para que sea un poquito más claro, les voy a mostrar cómo funciona. Primero, en este tipo de moldeo por transferencia, el objetivo principal o la diferencia que tiene con el moldeo por compresión es el siguiente. Primero, se pueden dar cuenta que aquí no hay un vertimiento del material aparte en el cual se coloque una cantidad en el molde, después se calienta, no. En este tipo de casos, lo que ocurre es que el material puede entrar desde un embolo, como pueden ver en la parte acá superior, y el material ya va a entrar totalmente fundido, ¿cierto? Se pueden dar cuenta, esto estuvo llenando el producto con material ya fundido, entrando a unos moldes ya específicos, ¿cierto? Pero yo aquí me pasé. Entonces, después de que se tiene como tal el molde totalmente lleno, se levanta y ya sale la pieza de acuerdo a las necesidades realizadas. Pues, ese tipo como tal de moldeo siempre recae en que el producto como tal pasa de un punto inicial, como pueden ver acá, de un punto inicial y dentro de un molde que ya está caliente, ya tiene calor impregnado, pasa por unos embudos, como ven en este momento acá en dos embudos, el material se calienta y pasa inmediatamente al molde, se transfiere directamente el molde. Mire que en el anterior estábamos hablando de que en el molde se colocaba el material, luego se iba al horno, se calentaba y se comprimía. No, aquí en este momento estamos hablando primero que todo el proceso, todo el proceso no, todo lo que era parte del molde mantiene un calor constante. El material se coloca y por medio de transferencia que se le ejecuta el material por unos embudos, un calor se transfiere al producto final. Aquí nos da como una pequeña explicación en la cual vemos como tal la cámara de transferencia, que es todo lo que hay acá. Aquí tenemos un material y aquí tenemos el producto final, en el cual todo esto de acá mantiene una temperatura alta y en la cual por este embudo sale el material hasta entrar en la cavidad del moldeo que en ese momento se requiere. Y finalmente ese producto sale de acuerdo a la necesidad requerida, ¿cierto? Hay diferentes tipos de ejemplos, pues no vamos a sacar ejemplo acá. No sé si simplemente era como para que tuvieran claro en este caso, listo. Moldeo por soplado es el moldeo de los más conocidos y más utilizados
hasta el momento, además del calandreo que ahorita van a ver. El moldeo por soplado es una tecnología de vidrio aplicada a los plásticos, es decir, ese proceso de moldeo de soplado o ese sistema de soplado se sacó como tal del vidrio, pero ya aplica a los tipos de botellas de plástico. En ese proceso soplamos el aire a través de una preforma tubular en caliente y esta se adapta a un molde o se moldea de manera artesanal. En ingeniería lo más común es usar un sistema de molde metálico donde se introduzca la preforma y se sopla el aire. Entonces, como para que sea un poquito más claro, aquí más o menos también les quiero como simplemente mostrar cómo funciona. No. Entonces tenemos, si pueden dar cuenta, un molde inicial, ¿cierto? En el cual esos pequeños pivotes, o sea, se paren como tubos de ensayo, pasan por un proceso de precalentamiento. La preforma se introduce en un molde y ya después de una alta presión de aire se empuja, respetando ya el molde en el cual fue encerrado dicho, llamémoslo probeta como tal, ¿cierto? Ese material obviamente tiene un nivel de temperatura alta para poderse moldear de manera fácil y poder empujar el aire hacia el molde. Profe, disculpa, Sí, dime. si no un poquito me conecté porque estaba presentando un examen. Vos ya llevas 77 diapositivas. No, jamás. Esto es todo lo que llamamos de la unidad 2. Ah, ya. Aquí está el corte de metales, aquí está lo de trabajo en caliente, sino que es que yo no quiero llenarlo a ustedes de diferentes diapositivas porque se me van a enredar. Yo prefiero más bien diapositiva con unidad y ustedes simplemente se pueden dar cuenta que aquí las diapositivas están divididas por esta presentación. Y en este momento estamos en proceso de polímeros, ¿sí ves? Sí, señor. Vimos el diagrama de Gantt, vimos el trabajo en caliente y vimos el corte de metales. ¿Listo, compañero? Sí, señor, muchas gracias. Ahí disculpa. No, Disculpa tranquilo. que haya llegado tan tarde. Entonces, de acuerdo a lo que acaba de mencionar el compañero, pues ya sabemos como tal, se introduce, se realiza como tal un proceso de presión de aire caliente y finalmente sale nuestro producto final. Aquí un proceso como más despacio, más lento para que podamos observar cómo funciona. Este es como tal el molde y esta es la presión del aire que con misma presión se ejecuta o hace el empuje al material para adaptarse al molde actual. Obviamente este proceso lo hace de manera muy rápida. En una industria sacan N mil cantidades de botellas dentro de la misma. Entonces, yo les había mencionado a ustedes que no íbamos a ver mucho del proceso de destrucción, pero no porque no lo vamos a mencionar, sino porque es que el moldeo por destrucción simplemente es una adaptación o hace parte de un modelo de soplado, un moldeo por soplado. ¿Qué quiere decir? Chicos, ¿se recuerdan en el pasado? Yo les voy a mostrar para que de pronto los que no se acuerdan lo recuerden, lo que es la parte de la extrusión, que hablábamos que la extrusión hace parte en el cual el material se calienta y se pasa por unos dados, por unos dientes que le dan una forma específica a nuestro material, ¿cierto? Que vimos que hay diferentes maneras de hacer ese proceso, en el cual todos, de acuerdo al molde que se le coloca, terminan el producto final. Aquí es muy parecido. En el caso de la extrusión y soplado, se refiere netamente a lo siguiente. Primero, la extrusión, o tenemos una fórmula cilíndrica, es decir, que en este caso, compañeros, ya no estamos hablando de que nosotros colocamos la probeta, es decir, el tubo de ensayo, por así decirlo, lo calentamos y le hacemos como tal la presión. No. En la extrusión nos podemos dar cuenta que el material sale, todo esto que ven acá en la parte superior donde está
nuestro, acondicionador, o si no acondicionador, nuestro aplicador de material, todo ese material está a una temperatura deseada, ¿cierto? Después de manteca van a realizar, eso lo hace maleable, entra por unos dados que le dan la forma al material, ¿cierto? Y lo que hace el molde es que primero le da la horma que se requiere, corta en la parte inferior, porque se pueden dar cuenta que está totalmente abierto, porque es un tubo abierto, corta la parte inferior y da la huella, no, la horma como tal o el pico de la botella, para finalmente, después de tener el material encerrado, ahora sí aplicar el soplado. Pues pueden observar cómo se complementan los dos. Miren que en el anterior simplemente estábamos hablando de que el tubo, digamos, la materia prima, era el tubo pequeño, se le decía se calentaba, se le decía el soplado. No, en este caso estamos hablando que el material sale ya como una recta, como un tubo, y este mismo está encerrado por un molde que después de ser encerrado se aplica como tal este proceso de soplado. Observamos la diferencia. Ahora, si se pueden dar cuenta, en la parte superior de Profe, este, disculpa, dime, ese mismo método de extrusión y soplado y el que soplamos, así lo estamos utilizando para polímeros, también es utilizado en vidrio, ¿no? sí, pero en el caso del vidrio, en extrusión y soplado, que como puedes darte cuenta, eh, todo parte de un material, no es tan común. Es más común solamente por esos soplados. ¿Sí me hago entender? Que el Sí, material de señor. vidrio salga de esta manera para después terminar en la botella. Hay muchos sistemas que en la actualidad ya lo están haciendo, pero normalmente no, todavía no es muy conocido. Sí, pero utilizarmente tanto el soplado sí es muy utilizado, o bueno, nació desde la parte del vidrio. Deme por favor un segundito. Chicos, me disculpan porfa, tengo que hacer una llamada súper urgente. Solamente un segundo, chicos, denme un segundito.
Ay, chicos, qué pena, discúlpenme, gente, tengo que hacer esta llamada urgente. Bueno, entonces, íbamos al siguiente, después de la duda del compañero, íbamos al siguiente moldeo, que hace parte y hasta de la que vimos anteriormente, pero de manera muy, muy externa, que es esta parte superior, ¿cierto? Que es el moldeo por inyección. El sistema conformado me pareció el anterior, como lo acabamos de mencionar, solo que en este caso ya no necesitamos, ahora no necesitamos el dado para hacerle la extrusión, sino un dado para darle la horma, ni un obturador para sujetar la zona de inyección. ¿Qué quiere decir? Ya no se requiere como tal el molde alrededor, ¿cierto? Sino que el polímero se inyecta en un molde con la preforma ya realizada. Entonces, como pueden dar cuenta, tenemos un dosificador de material, una tolva y los granulos como tal de los polímeros o la resina. Todo este inyector como tal lo que realiza es que adicional tiene un calor incorporado que va derritiendo el material a la temperatura que se requiera y donde finalmente todo este material por medio de este cilindro neumático dispara el material por un dado para no darle forma, sino darle simplemente dirección, ¿cierto? Entonces, este moldeo por inyección consiste en calentar un polímero, introducirlo en un molde mediante altas presiones, puede producir piezas de diferentes tamaños y gran complejidad. En un momento de tipo de moldeo por inyección lo hemos observado anteriormente sin darnos cuenta, digamos en el caso de transferencia, muchas veces el dosificador de este material no se hace el calentamiento en esta zona, sino que directamente va al material caliente, que en este sería por inyección. Ese proceso de inyección simplemente es un complemento para poder integrar y poder trasladar el material, ¿cierto? Es muy adecuado para termoplásticos y se refieren a artículos como aparatos electrónicos, calzado, bolígrafos, cepillos, piezas de automóviles, entre otros. ¿Por qué lo menciono sabiendo que son muy parecidos a los anteriores? Muy sencillo, es que se destaca por los altos índices de productividad y automatización con posibilidad de piezas pequeñas en tolerancias estrechas. ¿Qué quiere decir? Que aunque esos procesos son muy buenos, tienen sus problemas, entre los cuales son los siguientes. Primero, el ejemplo, por el moldeo de compresión, si pudieron dar cuenta, el proceso es un poco lento y tienen que respetar mucho un proceso y un tiempo. En el moldeo por transferencia, mira, también requiere de un tiempo y adicional a eso un precalentamiento del material, que también ejecuta tiempo. Nuestro sistema de inyección lo que ayuda es que reduce el tiempo del traslado del producto y obviamente ayuda a industrializar el moldeo de cualquier tipo de polímero. Adicional a que ayuda mucho a que como tiene ese proceso de tolva y calentamiento del motor, ayuda a que el material se derrita más rápido y pueda llegar a las aberturas más pequeñas de todas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O todo claro como el agua? Bueno. Siguiente proceso, el calandrado. El calandrado es uno de los procesos también más utilizados en muchas empresas. Es un proceso que contiene transformación de materiales, fabricación de láminas flexibles y semirrígidas a diferentes espesores. Entonces, esto lo que produce es que por medio de un plástico fundido, como pueden ver en este momento aquí en la imagen, que entra por una tolva, ese plástico entra por unos rodillos laminadores, ¿cierto? Esos rodillos laminadores lo que hace es que aplica un calor al material para irlo fundiendo. Ese material lo que hace es que son partículas, son separadas y con el calor y con la fuerza se van uniendo cada vez más
para finalmente darle una horma y un grosor que se requiere para finalmente tener un cilindro recolector. Para que sea un poquito más claro, yo aquí también obviamente les quería mostrar como un ejemplo muy básico, en cual van aquí en este momento el material que deben utilizar. Donde todo el material empieza a generar, se le empieza a aplicar un proceso de calor. Para que no quiero adelantarlo mucho porque no puedo pasar. Y ese proceso de calor de ese material que va por todo ese tubo se inyecta se aplica a estos rodillos, que lo que hace es recibir este material y por medio de la misma presión del mismo empieza a unir las partículas hasta llegar a generar un tipo de lámina. ¿Qué tipo de lámina? La pueden ver en este momento acá. Se utiliza, hay muchos talandrados, hay hasta unos que son tan pequeños que pueden generar hasta las bolsas que nosotros conocemos de basura, ¿cierto? Ese proceso también se puede ejecutar de esa manera, aunque en este caso, en este ejemplo, estamos viendo son de láminas de plástico o láminas más rígidas. Entonces, ese es uno de los procesos como más, también como le comenté anteriormente, de los más utilizados en diferentes procesos. Al siguiente proceso. Siguiente proceso, termoconformado. Es un proceso en el cual se usa una lámina plana de material termoplástico para darle la forma deseada. El proceso se usa ampliamente en el empaque de productos de consumo para fabricar grandes artículos como tinas de baño, domos, tragaluces, un jacuzzi, entre varios productos. Entonces, este termoconformado es un proceso en el cual no se vierte un material, así como anteriormente mencioné, que se funde, sino que tenemos una lámina en la cual se utiliza una lámina pues, de polímero de plástico que se calienta y se vuelve maleable, y que por medio de un sistema de vacío y un calor que se le aplica, el material inmediatamente se funde o se pega al molde requerido, ¿cierto? Entonces, el termoconformado, existen diferentes tipos de termoconformado. Uno que es el sistema del vacío, que es el que en este momento estamos viendo, por el cual cuando se calienta el material y se coloca en la base, el sistema vacío funciona y hace que el mismo, que chupe, por así decirlo, que suena muy feo, chupe el material o observa el material para que se adhiera a la horma requerida, ¿cierto? Por el sistema de vacío. Hay uno que es termoconformado por presión, en el cual la diferencia es que no es el sistema de vacío, sino que es un macho que le ejecuta la fuerza al material para llegar al molde requerido. Y uno que es al directo, que ya no es que entra la horma, sino que la horma sale, que es lo que vamos a ver ahorita en este momento. Así funciona más o menos un sistema de termoconformado. Entonces, el sistema de termoconformado, ¿qué es lo que realiza? Aquí vemos simplemente el material que se va a realizar el recubrimiento, porque funciona principalmente para hacer recubrimientos.
tenemos nuestro material, que es la lámina de polímero, la lámina de plástico. Este material se empieza a generar un calor. Pueden dar cuenta, antes de meterlo, se verificó que estuviera a una resistencia fuerte. Como dice ahí, el tiempo térmico puede cambiar dependiendo del material. Aquí pueden observar que ya el material es totalmente maleable. Aquí se pueden dar cuenta, los orificios de abajo hacen la función del vacío, con el fin de que lo que realiza es este sistema en el cual hace que se pegue el material al producto principalmente. Y queda una forma terminada. Chicos, ¿dudas hasta aquí? Profe, por el momento muy claro para mí. Bueno, como les he comentado, la idea es que esos tipos de sistemas los conozcamos, cómo funcionan, cómo operan, qué es lo que hacen, ¿cierto? Hasta ahí. Yo no quiero en este momento colocarme a ver valores, porque nuestro objetivo es conocer los procesos e identificarlos para poder llegar a controlarlos. Pasamos a lo que a mí me gusta más, que son las actividades. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Tenemos, en el siguiente presentemos la siguiente información. Tenemos 25 operarios, se gana un salario mínimo, unos CIF de 4.800.000, y de muchachos que aquí para trabajar. Un horario de lunes a viernes de 8 horas, sábados de 6 horas, un tiempo improductivo todos los días de 45 minutos, una eficiencia promedio del 76%, unos procesos, una extrusión, soplado, calandrado, inyección y termoconformado. Chicos, aquí no es, cuidado con lo que es punto y lo que es coma, cuidado con esa diferencia, listo. Entonces tenemos información y tenemos de que en agosto hicieron un pedido que utiliza los procesos A, C y E. En septiembre hicieron otro pedido que hicieron los procesos B, C, D y E. En octubre este producto, en noviembre ese producto, en diciembre ese producto. Es decir, cada mes hicieron un producto diferente. A partir dentro de 8 de muchachos vamos a aprender a hacer plan de producción de diferentes tipos de productos en diferentes tiempos. Listo. Esto va a ser la última vez que vamos a hacer todo tan bonito de que un mes un solo producto, porque eso es mentira. Sabemos perfectamente que una empresa hace muchos productos todos los días. Entonces, tenemos la información de la empresa, tenemos la información de los procesos, tenemos la información de los pedidos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, calcular la cantidad de unidades por mes, calcular el costo por cada unidad y calcular la ganancia si se vende el producto 30% por encima de su costo. Entonces, ya sabemos sacar número de unidades, ya sabemos sacar punto de equilibrio, ya sabemos sacar costo unidad y ya sabemos sacar ganancias después de un porcentaje. Entonces, tienen en este momento, ¿qué? 15 minutos. No, mentira, chicos, tienen media horita para que lo realicen. Y después lo hacemos aquí en clase, porque ya después de trabajar, de hacer esa actividad, vamos a seguir con el proyecto de aula. Listo, entonces, para los que de pronto no recuerden, en el Classroom, ven aquí el Classroom, en la unidad número 2 está el material, identificando los materiales de fabricación, donde está nuestra presentación que en ese momento tenemos acá.
Todos, por favor, tienen en este momento media hora para que hagan esos 3 punticos. Rapidito. Y en media hora yo me conecto y yo lo regreso con ustedes para aclarar las dudas. ¿Alguna duda está ahí? No, profe. De manera individual, ustedes con Dios. Ustedes son capaces solitos, ¿cierto? Son berraquitos con eso. Entonces, por favor, todos a partir de ese momento van a empezar a trabajar. Yo voy a parar la grabación para que no se me quede tan larga.